Estamos una vez más en nuestro programa Diálogos de Ciudad. Hoy queremos abordar un tema pues, de gran importancia para Buenaventura. Esta semana en la ciudad se ha presentado el Plan Integral Especial de Desarrollo para Buenaventura. Se ha presentado el plan de trabajo para avanzar en esta iniciativa. Y para hablar de este tema tenemos a dos invitados que hacen parte del equipo pues, técnico que realiza, que ejecuta que es un componente importante de lo que fueron los acuerdos entre el pueblo de Buenaventura mediante su movimiento de paro cívico y el gobierno nacional en acuerdo firmado en 2017 tras el paro cívico. Este es un tema técnico pero de gran importancia y dentro de los muchos esfuerzos que se han hecho es un punto decisivo. Así que en nuestro espacio lo que queremos es hacer pedagogía y facilitar la comprensión de este asunto tan importante para Buenaventura, conscientes de que seguramente se necesitará mucho tiempo para que el pueblo definitivamente entienda y asuma esto. Es nuestro propósito. Para hablar del tema nos acompañan dos personas del equipo responsable de esta tarea. Por un lado está Emiliano Zambrano, una persona ampliamente conocedora de los asuntos, de los problemas de Buenaventura y muy cercano al movimiento integrante del paro cívico. Y por otro lado está Harrison Cuero Campás, es un experto que acompaña al equipo técnico que está adelantando pues que es un instrumento de planificación, un documento que tiene como característica principal en la etapa de la que ellos nos van a hablar es la comunicación, la interlocución con las comunidades y creo que de eso nos van a hablar ellos. A ustedes mil gracias por aceptar la invitación y pues bienvenidos a nuestro programa Diálogos de Ciudad. Empecemos por Emiliano, es un gusto tenerlo por primera vez en nuestro programa, Emiliano. Estamos pendientes de varios temas. Sí, realmente el iniciar con este proceso, pues después de 3 años, pues de 4 años del paro cívico, es poder mirando cómo se hace realidad muchos de los acuerdos que han quedado entre manos, por algunas dificultades en la relación con el Estado, con el gobierno, más que con el Estado, con el gobierno, y es el buscar principalmente a partir del sentido de pertenencia que tenemos, no solamente los que hemos estado en el movimiento del paro cívico, sino la comunidad en general, con su cantidad de organizaciones de todo tipo, el poder establecer ese plan que nos permita vivir con dignidad y en paz en nuestro territorio. Para decirlo en palabras sencillas, recuerdo yo las palabras de uno de los tantos integrantes del Comité de Paro Cívico, cuando hablan de estos asuntos, dicen, han pasado 4 años y no se ven las soluciones, decía esta persona, yo marché por agua, yo marché por medio ambiente, por empleo digno, por mejores condiciones de salud, etcétera. El Plan Integral Especial de Desarrollo para Buenaventura intenta avanzar en volver realidad esas exigencias del pueblo. Damos entonces la bienvenida a Harrison y le preguntamos, ¿cómo explicamos eso en los términos más sencillos? Bienvenido. Muchas gracias por invitarnos a tu programa. La responsabilidad social de los medios, el compromiso que han mostrado acompañando este proceso es clave. La comunicación con la sociedad civil, con las comunidades, con los distintos sectores es determinante para que este sueño que la comunidad plasmó en el marco de ese paro, pues se vuelva una realidad. ¿Cómo explicar el tiempo transcurrido y los resultados obtenidos? Este es un ejercicio que se plantea como diferente, como alternativo, como un ejercicio que le va a aportar al Estado colombiano herramientas, metodologías distintas de relacionamiento entre el territorio y la nación. Y para ello requiere de procesos de diálogo y de concertación a distinto nivel, ¿sí? Entre las distintas instancias de gobierno, entre distintos sectores que pueden tener puntos de vista distintos y eso requiere tiempo. Eso está mediado también por cambios de gobierno, está mediado por procesos sociales como el paro cívico, el paro nacional que se acaba de dar. Y hace que el proceso no sea tan ágil, pero que no significa que el proceso no esté arrojando los resultados, ni que no esté dando esos aportes que son determinantes, no solo para Buenaventura, sino para Colombia en términos de cómo construir alternativas de bienestar comunitario
sobre la base de lo que realmente quiere y piensa la gente. Entonces, Buenaventura se ha planteado ese reto y está obteniendo logros importantes. Hay que recordar que este país tiene una historia de planificación vertical del nivel nacional hacia el nivel local. Eso genera toda una serie de tensiones que se han venido presentando a distintas escalas y que en Buenaventura termina siendo un elemento que ayuda a detonar el paro cívico, ¿sí? Cuando los intereses de los bonaverenses no son considerados y otros intereses, otras apuestas se sobreponen y se priorizan por encima de elementos tan básicos como el agua, como las vías, como la educación, pues terminan generando conflictos o agudizando conflictos preexistentes. Entonces, sí, es un proceso que se ha tomado su tiempo, va lento, pero va lento en la medida en que va avanzando acorde a lo establecido entre las partes. Si aquí cada paso se va dando en su momento, pero va dejando bases sólidas y sobre todo va manteniendo ese hilo que es clave y es el corazón del proceso, los acuerdos que suscribió la comunidad con el Estado colombiano. Ubiquemos a nuestros televidentes. Esta semana se presentó ante la prensa local de Buenaventura por parte del equipo de trabajo responsable de este instrumento, repito, Plan Integral Especial de Desarrollo para Buenaventura, pues como el plan de trabajo. Tenemos imágenes en este programa de esa rueda de prensa, pero si queremos en términos muy sencillos explicar qué es esto, qué es el Plan Integral Especial de Desarrollo para Buenaventura, ¿cómo lo decimos? Emiliano. Digamos, ahí en la formulación tenemos tres componentes. Uno, un diagnóstico, que no es un diagnóstico más, porque cuando uno habla de un diagnóstico, Buenaventura está sobrediagnosticada. No, es desde unos principios de mayor participación, recogiendo sí toda esa digamos, información secundaria que hay, alguna muy válida, otra, digamos, sabemos, por ejemplo, algunos planes de desarrollo que, por decir algo, este master plan, ¿sí?, donde no hubo mayor participación, en esta, ni siquiera para esa parte de diagnóstico, digamos que más es un diagnóstico con una metodología más participativa. Igual está con la participación de las comunidades, ver cómo es la perspectiva de visión en 20 años, o sea, cómo queremos en 20 años, no solamente nosotros los viejos, sino es los jóvenes. Entonces tenemos que construir una Buenaventura para esa población joven, para nuestros hijos, los nietos, la población que realmente tiene que vivir dignamente en Buenaventura, por lo que hemos luchado. Bien, y lo otro, el tercer componente es la estructuración de los proyectos. Entonces, proyectos que partimos de lo que hicimos en los acuerdos en la mesa del paro cívico, en las diferentes 9 mesas temáticas. Entonces, proyectos que algunos incluso no eran proyectos, eran cuestiones de gestión inclusive de tipo político, desde el comité, desde la administración distrital. Algunos ya se han avanzado allí, se han cumplido, y otros proyectos de tipo de ejecución institucional que también se han ejecutado. O sea, ya en eso hay una ejecución. Lamentablemente de pronto ha habido una debilidad que tenemos en la parte de comunicación para que la comunidad, digamos, tenga más claridad sobre todo lo que se ha avanzado, porque ha sido bastante. Ahora entonces vamos en este pie, recogemos esos acuerdos, revisamos cuál es el estado de los acuerdos y sobre eso estamos priorizando algunos, por ejemplo, en muy corto plazo para buscar ejecución por inversión pública, y otros de acuerdo a la dimensión, pues entonces vamos buscando cuál sería la fuente de financiación. Entonces ese es el proceso que vamos a hacer. Lo que sí, seguimos el mismo principio que fue desde el tiempo de las negociaciones, y es que lo que hacemos, lo hacemos a dos manos. No es solamente con la visión institucional o del Estado, sino también o sea, que se nos reconozca, reconozca también la participación de las organizaciones y de la comunidad como tal para planificar su propio futuro. Pues ya tener una ruta, aunque las cosas cuando ya se presentan se ven muy fáciles, pero organizar una ruta entre tantos actores no es fácil. Ya se tiene una ruta, ya se tiene un cómo caminar, se tiene un cronograma, un plan de trabajo. Eso no es sencillo lograrlo cuando hay tantas miradas tan diversas para un mismo ejercicio, pero ya se ha logrado. Intentando ayudar a recoger pues la información para que nuestros televidentes comprendan qué es esto del PIET, yo reitero la pregunta a Harrison, de pronto le agrego un nuevo elemento. Cuando ustedes terminen de hacer
Plan Integral Especial de Desarrollo de Buenaventura, que se resume en una expresión PIED. No es fácil para el televidente o para el oyente registrar esto, PIED, pero es la suma pues de las primeras letras de esta expresión, Plan Integral Especial de Desarrollo para Buenaventura. Cuando ustedes terminen, entonces, ¿qué habrá? ¿Un edificio, un conjunto de obras, un documento? Eso es importante, hacer lo más sencilla posible la definición de esto. ¿Qué es lo que ustedes van a terminar entonces con este proceso? Bien, yo quisiera partir de clarificar o de poner en el contexto dos elementos que son claves de la planificación en general, ¿sí? Porque no es novedoso, ¿no? Digamos, lo que hemos dicho aquí. Ya hay otros instrumentos, y Emiliano nombraba algunos de los que se han desarrollado sobre Buenaventura. Lo que tienen clave los procesos de planificación son como dos pilares, ¿no? El pilar técnico, que es el instrumento, ¿sí? Pero sobre todo el otro pilar es el pilar político, es el acuerdo entre las partes y sobre todo la apropiación de ese instrumento por parte de las partes. Eso diferencia que un plan pueda terminar guardado en un escritorio nunca implementado, o implementado parcialmente o implementado erróneamente, y un plan que se implementa y logra los objetivos para los cuales se formuló. El PIEDB es el camino, como dice el eslogan que hemos construido, que va a transformar, que va a permitir que los bonaerenses, desde todos los sectores, transformemos las realidades que hemos identificado como problemáticas. La hoja de ruta que nos va a poner a todos en armonía a movernos hacia ese Buenaventura que queremos ver en el 2040. ¿Sí? Generalmente utilizo una analogía, ¿no? Que es, hay una foto, la foto familiar, ¿no? La foto del 31. Generalmente hay alguien en la foto que no le gusta cómo queda, ¿sí? No le gusta la expresión que utilizó, la ropa que llevaba o cómo se ve en la foto. Buenaventura tiene esa situación, si me permiten esa analogía. Tenemos una foto de Buenaventura en la cual los bonaerenses no nos vemos bien, ¿sí? Hay unos que se ven muy bien en la foto. Buenaventura avanza en términos de desarrollo portuario, avanza en términos de otros sectores, pero en calidad de vida para los bonaerenses no avanza. Y eso es lo que se busca cambiar con este instrumento, pero que, insisto, más que el documento, lo que se espera al final, respondiendo directamente a tu pregunta, es tener a una comunidad comprometida con una hoja de ruta construida por ellos, ¿sí? En una articulación con los distintos niveles de gobierno que hagan posible la implementación armoniosa de ese instrumento, ¿sí? Más allá de un instrumento físico, que hay muchos, es el compromiso de las partes, pero sobre todo la apropiación de los bonaerenses para que eso sea posible, sea real, y que sea real acorde a los intereses, a los comos, ¿sí? De los bonaerenses y las bonaerenses. Para ayudar a hacer, insisto, pedagogía sobre este tema que es muy importante, recojamos una pregunta que surgió ayer en la rueda de prensa y que suele escucharse en la ciudad. Ya lo mencionaba Emiliano al inicio de su intervención, de su primera intervención. Se oye decir que Buenaventura está muy diagnosticada, pero uno de los técnicos ante esa pregunta respondía que no es cierto que Buenaventura esté bien diagnosticada. Eso por un lado, pero por otro lado, Emiliano y Harrison y televidentes, la otra cosa que puede suceder es que aunque el diagnóstico esté bien hecho, no necesariamente se pasa rápido del diagnóstico a la obra. Hablemos de eso, Emiliano. Sí, o sea, por ejemplo, ya ahorita estamos en una fase, yo, por ejemplo, partiendo en el componente de estructuración de proyectos, y encuentro unos diagnósticos de 5 años, por ejemplo, de 5 años hacia acá. Y sin embargo, cuando uno va a ver la realidad, esa ya no es la realidad. Porque tenemos de todo, desde el punto de vista ambiental, social, de infraestructura, unas dinámicas que van siendo cambiantes, ¿sí? Y lo otro, esos diagnósticos los tenemos que actualizar porque también nos permiten dar
cuáles son las alternativas para ese montón de problemas que tenemos, ¿sí? Entonces, por eso los diagnósticos hay que actualizarlos. O sea, no podemos decir solamente que tenemos sobriedad diagnosticado, sino esos son elementos que sirven, y sobre todo si a esos elementos les damos mayor participación a la comunidad, que es lo que se está buscando ahora. Sigo con la misma pregunta y le agrego un nuevo elemento para que Harrison nos ayude a orientarla. Ya sé, porque asistí a la rueda de prensa y les recuerdo a los televidentes de Diálogos de Ciudad, que los responsables de este instrumento que está avanzando lo son en la medida en que ellos deben entregar al final un insumo, un producto, pero ellos en este momento no asumen responsabilidad de ejecutar obras. Ellos van a entregar a Buenaventura y a los dirigentes de este proceso lo que usted ha llamado una hoja de ruta, ¿cierto?, para que se tomen decisiones y se avance en la solución. Hablemos un poco de eso, cuáles son los alcances de este documento y del equipo que está al frente del trabajo. Harrison. Bien, gracias por la pregunta, permite hacer precisiones importantes. La formulación del Plan Integral Especial de Desarrollo para el Distrito de Buenaventura contempla 6 productos, ¿sí? Todo el proceso contempla la entrega de seis productos. Uno es el diagnóstico situacional, ¿sí? Si vamos para la Buenaventura del 2040, necesitamos saber qué Buenaventura tenemos en el 2021, ¿sí? Y a partir de esta Buenaventura que tenemos hoy, nos proyectamos la del 2040. Y esta es una de las diferencias de los diagnósticos que tiene Buenaventura, porque no es un diagnóstico sin propósito, para saber en general cómo estamos. Es un diagnóstico que nos va a saber, que va a hacer énfasis en los elementos que necesitamos para saber para dónde vamos, ¿sí? Y aquí hay una particularidad y un foco en el análisis, ¿sí? Y complementando un poco lo que planteaba Emiliano, en relación a los diagnósticos y si estamos sobrediagnosticados o no, nosotros tenemos elementos de peso que nos permiten decir que hay necesidad de ahondar en la Buenaventura que tenemos hoy. Tenemos, por ejemplo, un escenario con la población. No sabemos a ciencia cierta qué población tenemos en Buenaventura. El censo del 2018 nos dejó una gran incertidumbre, ¿sí? Algunos instrumentos se proyectaban para el 2017, para el 2018, por ejemplo, 370, 380 mil habitantes. El censo nos arroja 200. Luego hace una corrección el DANE. Pero hay otros instrumentos que hablan de que estamos alrededor de los 500.000 habitantes. Incluso hay quienes plantean que estamos por encima. Y si no tenemos ese elemento claro, que es base para saber para quién vamos a planificar, porque claro, vamos a planificar Buenaventura al 2040 y tenemos que saber cuántos habitantes tenemos hoy y proyectar cuántos vamos a tener en el 2040, porque a esos habitantes hay que garantizarles salud, y entonces hay que preparar las condiciones para ese número de habitantes en el 2040. Entonces es una línea clave que no está. En términos territoriales, ¿cuál es el límite, cuál es la extensión territorial de la que estamos hablando cuando nos planificamos Buenaventura? ¿Estamos hablando de 320.000 hectáreas o estamos hablando de 6 millones ahora, cifra que se está circulando en relación a la inclusión, pues, de la isla Malpelo y Yurupari, ¿sí? Entonces necesitamos precisar, igualmente tenemos que precisar la extensión territorial del lado de los Farallones, hasta dónde va Buenaventura en los Farallones, ¿sí? Hasta dónde vamos en Lobo, entiendo que también tenemos otra situación. Son elementos básicos del diagnóstico que no está claro, ¿sí? Entonces ese es un producto. El segundo producto es la visión compartida de región, ¿sí? Y este es, a mi juicio, determinante. Tenemos una variedad de sectores, ¿sí? Urbanos, rurales, étnicos, afros, indígenas, población mestiza, gremios, distintos intereses, todos en Buenaventura. Y uno puede identificar un elemento común problemático en los anteriores ejercicios de planificación, y es que no hubo un acuerdo en cuál es la Buenaventura que ellos estaban pensando, en donde todos estos actores podían convivir. Si el gran reto que tenemos hoy es, sí o sí, nos tenemos que sentar todos los actores que vivimos en Buenaventura a pensarnos qué Buenaventura queremos en 20 años
y cómo nos comprometemos, porque también es un ejercicio, cómo nos comprometemos todos desde desde las distintas capacidades que tenemos a hacer esa fotorrealidad, ¿sí? Ese es el segundo producto. El tercer producto es el marco estratégico y programático. Claro, llegar a Buenaventura a ese 2040 nos va a exigir unas estrategias, unos programas, unos proyectos y unas acciones, ¿sí? Y dependiendo qué foto nos soñemos, pues así mismo van a ser las estrategias, los programas y los proyectos. Y saldrá entonces un tercer producto, que es ese marco estratégico y programático. Este plan, que va a 10 años, prorrogable a 20, es decir, estamos pensando, el acuerdo fue a 10, prorrogable a 20, y nos estamos pensando los 20, ¿sí? de entrada. Va a requerir, va a desarrollarse en distintos periodos de gobierno, y va a requerir de las competencias, de los compromisos de distintos niveles de gobierno. Entonces hay que estructurar una estrategia de gobernanza, ¿sí? ¿Quién hace qué en estos 20 años? ¿Cuál es el rol del distrito? ¿Cuál es el rol del departamento? ¿Cuál es el rol de la nación? ¿Cuál es el rol de uno de los actores claves en este ejercicio y que es parte del aporte que este plan le va a dar al país? ¿Cuál es el rol de las entidades territoriales especiales? ¿Sí? La Constitución Política de Colombia reconoce a las entidades territoriales especiales indígenas y vía jurisprudencia y desarrollo del convenio 169 se reconocen las entidades territoriales comunidades negras, que son los consejos comunitarios. ¿Cuál es el rol de estas autoridades territoriales en ese plan? Esto tiene que salir en esa estrategia de gobernanza. Pues Harrison y me faltan Emiliano, pues todo lo que ustedes dicen es importante, necesario, clave comprenderlo, pero estamos llegando al final de nuestro programa. Lamentamos pues haber tenido hoy un espacio un poco más corto al que hubiéramos querido, pero esperamos en siguientes programas seguir hablando del tema, porque además de esto pues quedan muchas preguntas seguramente. Dejar claro que ustedes son los formuladores de una instancia de este proceso que luego tendrán que venir otros a ejecutar y habrá nuevas preguntas para esas personas. Ojalá luego podamos hacernos acompañar de algunos de ustedes y luego los que tienen la responsabilidad en el futuro inmediato de ejecutar, ¿cierto? La administración distrital, etcétera. Esto ha sido una antesala, entonces les agradecemos, quedan muchas preguntas, me hubiera gustado formular unas, pero se nos ha ido el tiempo en esta ocasión. A usted, Harrison, mil gracias y esperamos tenerlo muy pronto de nuevo en nuestro programa Diálogos de Ciudad. A ti muchas gracias por la invitación, estamos dispuestos a venir a tu programa cada vez que nos invites, es la posibilidad de tener contacto directo con la comunidad. Aquí es clave que los bonaverenses y las bonaverenses estemos al tanto de lo que está pasando para que nuestra participación sea efectiva. A usted, Emiliano, mil gracias. Muchas gracias y que sea pronto una oportunidad para invitar a que la comunidad participe del proceso. Otro entregable que es intangible, pero que es muy valioso no solamente para el Pacífico y Buenaventura y el Pacífico, sino para toda Colombia, es cómo la comunidad se vincula a planificar su propio desarrollo. Entonces invitamos a que aprovechemos la oportunidad para invitar a que la gente se vincule. No solamente eso es desde el Comité del Paro Cívico o las mesas temáticas, es todo aquel que sienta que Buenaventura es suyo. Entonces que se vincule a participar en este proceso. De eso se trata, reiteramos a ustedes y a nuestros televidentes, este programa Diálogos de Ciudad es un primer espacio que abrimos para contribuir a que Buenaventura comprenda cuál es esta etapa tan decisiva que se está enfrentando en el marco del cumplimiento de los acuerdos del paro cívico entre el pueblo de Buenaventura y el gobierno nacional. A ustedes mil gracias, a nuestros televidentes les reiteramos nuestro agradecimiento por acompañarnos y les invitamos a continuar con la programación de Yuvarta Televisión.